Buenas noches a toda Iberoamérica, Latinoamérica, la comunidad internacional, la gente del Facebook, la gente del mentorado, los amigos, la gente linda. Qué bonito poder compartir con ustedes a esta hora de la noche. Sí, cuando son las 9 de la noche aquí en Lima, Perú, y desde este tiempo, desde esta en verdad oportunidad maravillosa y desde este ángulo del mundo, estamos hablando y continuamos hablando de las escuelas, ¿verdad? De la escuela de Casas Cornelio, la dinámica que tendremos para la expansión del reino. Acuérdense que Casas Cornelio es la estrategia de crecimiento, la estrategia de expansión que vamos a usar para todo el continente y los continentes. Hablando del sur de la América, hablando del centro de la América, el norte de la América, hablando entonces de México, de Canadá, de los Estados Unidos, hablando también, ¿verdad? Y no se queda, es la Europa, África. Estamos afectando fuertemente a África, afectando fuertemente a Europa. Las reuniones que hemos tenido estos días también de Casas Cornelio con la gente de la comunidad europea y de la comunidad africana han sido exitosas, han sido gloriosas, han sido una bendición tremenda. Y ahora poder bendecir a toda la comunidad latinoamericana, Facebook, pues también es una bendición que no tiene precio. Vamos a seguir en esta dinámica, vamos a ir aprendiendo de la A a la Z el reino para implementarlo en las casas, para la expansión de lo que viene, para poder tener excusas para los materiales. Vamos a tener materiales, libros, vamos a tener muchas cosas que a lo largo y ancho de toda nuestra carrera en el reino nos van a traer aportes tremendos, ¿verdad? Vamos a tener aportes maravillosos, por eso necesitamos cada día, ¿verdad? Sentarnos en la escuela, ¿verdad? Y aprender del reino. Es importante eso. Acuérdense que por muchos años hemos tenido teología, hemos tenido filosofía bíblica, hemos tenido teología bíblica, obviamente, hemos tenido, ¿verdad? Muchas escuelas, unas que nos han ayudado y otras porque nos han alejado más del propósito, pero igual las hemos tenido. Entonces necesitamos tener ahora una escuela de reino que nos pueda encauzar o volver al principio, que podamos reorganizar nuestra mente, nuestro espíritu, ¿verdad? Que podamos tener realmente cambios profundos, cambios, ¿verdad? De adentro para afuera, y esto lo va a traer el reino. Entonces por eso estamos dándole tiempo al reino. Vamos a ir a la dinámica de Casas Cornelio número 34. Seguimos en la dinámica de la doctrina de los apóstoles. Damos gracias al Eterno por los registros del amado Lucas en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. Porque el amado Lucas tiene algunos tips, ¿verdad? Aunque el amado Lucas es más un narrador histórico. Acuérdense que Lucas pues no tuvo esa dinámica que tuvo Pedro. No tuvo esa actividad, no tuvo la actividad de Pedro, no tuvo la actividad de Pablo, no tuvo la actividad de otros, ¿verdad? Fue muy pasivo en cuanto a la expansión del reino y fue muy pasivo en cuanto, ¿verdad? A la participación en público, Lucas, ¿verdad? Pero damos gracias al Eterno por los registros del amado Lucas en el Evangelio de Lucas y en el de los Hechos de los Apóstoles. Lucas menciona bastante claro el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. Ya él lo menciona, pero vuelvo y repito, Lucas Lucas no es un agente. Lucas más que todo es un narrador, es como un narrador deportivo, alguien que cuenta los hechos. Obviamente no es cualquier narrador, porque él es uno de los discípulos del Cordero. Entonces él tuvo experiencia de vida y está registrando, ¿verdad? Experiencias vividas. Lucas menciona bastante claro el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. Lucas es un narrador histórico de los hechos vividos. No añade ni agrega nada de lo ocurrido durante su experiencia vivida con el Mesías y con los discípulos del primer siglo. Entonces él cuenta algunas cosas, ¿verdad? Hechos capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Juan está narrando una de las invitaciones que el Mesías hiciera, ¿verdad? Estando con los apóstoles, estando con los discípulos y enviándolos a Jerusalén para tener esa experiencia de Pentecostés. Lucas es un narrador fidedigno, ¿verdad? Sin embargo, no fue un agente de los hechos, como lo fue Juan el Bautista.
Porque mientras no es lo mismo sentarse, ¿verdad?, en el estadio para ver el partido de fútbol que estar en la cancha metiendo los goles o dejándose meter goles. La experiencia es diferente. Por eso es que Lucas es un narrador, ¿verdad? Narrador de los hechos que pasaron. Sin embargo, Juan, ¿verdad?, él realmente no solamente es un narrador, sino que es parte de una doctrina, parte de una historia y parte, ¿verdad?, de un medio para establecer el fin, ¿verdad? Entonces, Lucas es un narrador fidedigno, sin embargo, no fue un agente de los hechos, como lo fue Juan el Bautista. Mateo capítulo 3:11, vemos totalmente la diferencia de Lucas como narrador histórico de los hechos y de Juan el Bautista como protagonista de los hechos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya vemos claramente la expresión de Juan el Bautista, el profeta Juan, hablando del Mesías, diciendo, ¿verdad? De nuevo lo repetimos, Mateo capítulo 3, verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, una aseveración de este tipo de Juan el Bautista, ¿verdad?, de este personaje que forma parte de los hechos, es tremendo, ¿verdad? Porque él está diciéndoles, viene alguien más poderoso que yo, viene alguien que fue primero que yo, y viene alguien que viene de la eternidad, enviado por Dios mismo para cumplir propósito, ¿verdad? Y él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Esto para nosotros tiene un peso tremendo. Vuelvo y repito, no lo está narrando un apóstol. Aparte de que lo está narrando, y sí lo está haciendo, pero él vivió o fue parte de todo este evento porque él fue el que le abrió camino al Mesías. Entonces Lucas tiene registrado en el libro de los Hechos 1:5 y en Hechos 11:6 el bautismo del Espíritu Santo. Pero no debe crearse la excusa para una doctrina donde el Espíritu Santo trabaje o opere independientemente del trabajo realizado del Mesías. Sí, porque hay tantos locos por ahí creando doctrinas, ¿verdad? Tenemos una corriente y una línea ahora en el siglo XXI, no nació en el siglo XXI, nació en siglos pasados, pero es una corriente donde la gente bautiza en el nombre de Jesucristo. Pero esa no fue la orden que nos dio el Mesías. ¿Acuerdan ustedes Mateo 28, 18 al 20? La orden es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero muchas personas agarran excusas, agarran textos, agarran pretextos para crear doctrinas y ir en contra de aquello que nuestro Mesías nos dijo. Ahora, nosotros tenemos que ser muy fieles con lo que dijo el Mesías. Tenemos que ser muy claros. Lo pudo haber dicho Pablo, lo pudo haber dicho Pedro, lo pudo haber dicho Juan. Que lo haya dicho, si el Mesías no lo dijo, si el Mesías no lo avaló, para nosotros no tiene sentido, no tiene significado. Porque nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios, y el que nos reveló al Padre y nos reveló el cielo, nos reveló el reino, nos reveló la eternidad, se llama Jesucristo el Señor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, y todo lo que Él hizo, lo que Él dijo y lo que Él trajo, para nosotros tiene que ser entonces nuestra doctrina, para nosotros tiene que ser entonces nuestro modelo, tiene que ser entonces nuestro foco de estudio, nuestra atención. Amén. Es tremendo que tengamos claro estas cosas. El trabajo del Espíritu Santo es o sería recordar todas las cosas. El Espíritu Santo jamás vino a trabajar por su propia cuenta, como el Mesías mismo vino a hacerle competencia a la sinagoga, ni vino a levantar o a instaurar una nueva religión o a instaurar una sinagoga para entrar en competencia. Amén. De hecho, en los días de Jesucristo y en los días de Juan el Bautista había competencia entre los discípulos. Sin embargo, el Señor los reprendió y les dijo, déjenlo, ¿verdad? Déjenlo, que Él siga trabajando, porque Él no está en contra mía, Él está de mi lado, y si está de mi lado debe de seguir. El reino de Dios es así, amén. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es o sería recordar todas las cosas. Juan capítulo 14, verso 26. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Entonces él, en tanto que un consolador, en tanto que un socio de la obra, en tanto que un ayudador de la obra, no vino para entrar en competencia con el Mesías. Entonces no es justo que nosotros creemos una doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? No es justo que lo hagamos, porque al nosotros crear una doctrina del Espíritu Santo, entonces estamos levantando el trabajo del Espíritu Santo y haciendo ver el trabajo del Espíritu Santo como si fuese separado del trabajo del Mesías, cosa que no es bíblica, no es verdad, ¿verdad? El trabajo del Espíritu Santo está muy ligado y muy asociado con el trabajo del Mesías. Entonces, ¿qué dice Juan 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo fue enviado para dar testimonio de la verdad, no para operar por su propia cuenta. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, todo lo que el Mesías habló fue, el Espíritu Santo vendrá, ¿para qué? Para apoyar el trabajo que ya se hizo, para activar el trabajo que ya se hizo. ¿Entendió? Entonces no podemos tener esa confusión. El Espíritu Santo no bautiza a nadie. El Espíritu Santo no bautiza a nadie, es el Mesías el que bautiza a su cuerpo, el que bautiza a su iglesia con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Para empoderar a la iglesia, para que la iglesia tenga poder de poder ir y ser testigo de toda la gloria del Mesías. Amén. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado para dar testimonio de la verdad, no para operar por su propia cuenta, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro en Juan 15:26. El Mesías fue claro: si ustedes guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Juan 14, 15 al 16. Juan capítulo 14, verso 15 al 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que el venir al Espíritu Santo a apoyar el trabajo del Mesías era solo para aquellos que guardaban sus mandamientos, para aquellos que guardaban su palabra, para aquellos que guardaban su mensaje, su reino, ¿verdad? Lo que Él había mandado al equipo, a los 12, a sus discípulos a hacer. Entonces, si me amáis, ¿verdad? Juan 14, 15 al 16, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Mesías prometió no dejarnos huérfanos. Vendría a nosotros a través del Espíritu Santo. Juan 14, 18. Vea esto. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Cuando Él dice no os dejaré huérfanos, está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Está hablando acerca de la consolación del Espíritu Santo. Y está hablando acerca del poder que recibirían los apóstoles y nosotros con la llegada del Espíritu Santo. Entonces, el Mesías nos prometió que si guardamos su palabra, el Padre y Él vendrían a hacer morada con nosotros a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 23. Respondió el Mesías y le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora, ¿dónde se cumple esa palabra? Esa palabra se cumple textualmente con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, que es el bautismo de Espíritu Santo y fuego, promesa hecha por el Mesías y promesa hecha por Joel, promesa hecha por Ezequiel y promesa hecha por Isaías. Todos ellos vieron el derramamiento del Espíritu. Ahora el Mesías lo está prometiendo y se cumple, pero no es el Espíritu Santo por voluntad propia, independientemente, viniendo a la tierra a hacer un bautismo. Esa es una doctrina errada y es una doctrina babilónica que por mucho tiempo nos han vendido. Santo que vino por petición del mismo Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo no vino porque se le dio la gana. Llegó el Espíritu Santo. No, Él vino por la misma petición de Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Verdad? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros a través del Espíritu Santo. Y ahora,
Y ahora, ¿cómo se llama? Juan 14:23 nos explica un poco, ¿verdad? Respondió el Mesías y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. O sea que a través del Espíritu Santo vino el Mesías y vino el uno solo, o sea, vino el Emmanuel, mismo con la visita del Mesías, para estar, ¿verdad?, haciendo morada con nosotros, que somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces el Consolador fue enviado por el Mesías a reforzar, el Consolador fue enviado por el Mesías a reforzar todo el trabajo iniciado desde la eternidad. Todo el trabajo que se inició en la eternidad, el Espíritu Santo vino para reforzarlo, como estuvo, ¿verdad?, en el inicio de los cielos y la tierra, como el Espíritu de Dios se movía en las aguas, que lo leímos en el capítulo anterior o en la escuela anterior. Hablamos de todo el trabajo que el Espíritu Santo ha venido haciendo a lo largo y ancho de la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Pero que todos han trabajado en uno solo, que todos han trabajado para la expansión. No tenemos tres dioses, tenemos uno solo manifestado en tres trabajos diferentes o en tres personas diferentes, ¿verdad?, para el mismo fin, que es el reino y el gobierno de Dios sobre la tierra. Entonces, el Consolador fue enviado por el Mesías a reforzar todo el trabajo iniciado desde la eternidad. Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está claro que Jesucristo, el Señor, nuestro Mesías, envió al Espíritu Santo, ¿verdad? Lo prometió y nos bautizó con Espíritu Santo y fuego, activándonos de poder con el nuevo nacimiento para la expansión del reino y que podamos anunciar el reino con poder, el reino con autoridad, el reino fuerte. Amén. Entonces, el Espíritu Santo vendría para ayudarnos con la tarea de ablandar los corazones de piedra. Ese fue el trabajo del Espíritu Santo, venir a ablandar a los corazones de piedra, a los corazones duros, a los corazones incrédulos, a los corazones maliciosos. Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, ¿verdad? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es hacer que la gente se quebrante. Nosotros predicamos el Evangelio del Reino y el Espíritu Santo hace su trabajo en el corazón de la gente. Y la gente se arrepiente y viene llorando. Y la gente reconoce su pecado y reconoce su maldad y se quebranta delante del Señor. Y ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace de la mano con el Mesías, de la mano con su cuerpo, que somos nosotros. Amén. El Espíritu Santo fue enviado para confirmarnos todo lo que el Mesías dijo y tomar de lo del Mesías y darnos más misterios de su reino. Juan capítulo 16, verso 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo no se inventó una doctrina, ni vino tampoco para que nosotros le inventemos una doctrina. El Espíritu Santo vino para confirmar y para revelarnos misterios y poder que aún no conocíamos del Mesías, lo que pasó en Pentecostés. Entonces, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es importante saber que todo lo que pasó en Pentecostés no era del Espíritu Santo. Todo lo que pasó en Pentecostés era del Mesías, porque aquí está escrito: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, todo lo que pasó en Pentecostés era lo del Mesías. Todo lo que pasó en Pentecostés es la promesa que hacía Isaías, es la promesa que hacía Ezequiel, es la promesa que hacía Joel 2:28. Todo lo que pasó en Pentecostés es lo que prometió el mismo Mesías.
Y el Espíritu Santo vino para dar cumplimiento a esa profecía, en generar poder y activar con poder a los discípulos del primer siglo, a la iglesia, ¿verdad? De la iglesia primitiva, a todo ese conglomerado de personas que de una o de otra manera fueron afectados por el mensaje del Mesías, que era el reino. Ellos, ¿verdad?, fueron llenos del poder, fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron, ¿verdad?, corroborar una vez más que todo lo que el Mesías les prometió tuvo su cumplimiento en Pentecostés. Entonces, lo suyo es el reino. Y él dice: me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y lo suyo del Mesías es el reino. Él trajo el reino. Entonces el Espíritu Santo tomó del reino y nos lo impartió. Y nos dio poder para ser testigos. En Hechos capítulo 1, verso 8. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante que nosotros entendamos claro que la venida del Espíritu Santo era para activarnos y para, ¿verdad?, activarnos y también para promover poder, o para darnos poder y coraje para poder continuar con la tarea de expandir el reino. Mateo 28, 18 al 20. Marcos 16, 15, 16, ir por todo el mundo. Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Lo importante de la llegada del Mesías es traer al Padre, revelarnos al Padre para instalarnos en su reino, en su doctrina. Ahora Él se va y viene el Espíritu Santo. No viene a crear otra doctrina, no viene a crear otro movimiento pentecostalista o legalista. Viene a reforzar el trabajo del Mesías, a llenar de poder a la iglesia del primer siglo, a llenarnos de poder a nosotros para poder darle continuidad al reino sobre la tierra, como una iglesia llena, ¿verdad?, de revelación del reino, como una iglesia que no se desvía a la izquierda ni a la derecha, y que toda palabra que sale de la boca de Dios es verdadera. Amén. Todo lo que tiene el Padre es mío. Vean ustedes esto. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Son muy fuertes estas palabras. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¡Wow! De nuevo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo viene, pero todo lo que les dé no es de Él, es mío. Aleluya. Es poderoso esto aquí. Entonces no podemos crear una doctrina del Espíritu Santo. ¿Entendió? No podemos nosotros entonces crear una doctrina y exigirle a nuestra gente que tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo, porque va a venir el Espíritu Santo y los va a bautizar. Es que el Espíritu Santo no bautiza a nadie, así como Jesús tampoco no bautizó a ningún discípulo en agua. Quien bautizaba era Juan, y después que él resucitó le dio la orden a los discípulos: ustedes van a ir por todo el mundo y van a profetizar, van a declarar, van a poner manos, van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y van a enseñar que guarden todas las cosas. Jesús no bautizó a nadie. ¿Entendió? Así como Jesús no bautizó a nadie, así tampoco el Espíritu Santo no bautizó a nadie. Quien bautizó con Espíritu Santo y fuego fue Jesucristo. Él es el que nos bautizó con Espíritu Santo y fuego. Entonces, para que vayamos entendiendo las cosas claras y no hagamos, ¿verdad?, confusión, porque todo lo que nos han enseñado en Babilonia, todo lo que Babilonia nos ha querido meter en la mente es confusión. Babilonia ha querido vendernos una trinidad, ha querido vendernos 3 dioses, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y eso no es así, ¿verdad? Son uno solo, y estuvieron juntos en la creación del mundo, y han estado juntos en todo este proceso del reino, en la era del reino, con la llegada del Mesías en su primera venida, que Él vino a instaurar el reino, y en su retorno que vendrá para sembrarlo eternamente, cimentarlo sobre la tierra por los siglos de los siglos y de los siglos. Amén. O sea que la primera venida está muy ligada con el retorno. O sea que ¿cómo se llama? El objetivo de la primera venida, o el propósito de la primera venida, no difiere en nada del retorno. O sea, todo lo que pasó en la primera venida es lo que se va a cumplir
Hagamos de cuenta que la primera venida es la promesa y el retorno es el cumplimiento de esa promesa. Entonces significa que lo que pasó en la primera venida es lo que va a pasar en el retorno, ¿verdad? Si en la primera venida no nos llevó al cielo, tampoco espere que en el retorno se lo va a llevar para el cielo. Porque el objetivo del Eterno no es llevarnos al cielo, sino restaurar el gobierno de los pies que sufrió, ¿verdad? Un ataque, un resquiebre, una debilidad tremenda. Entonces siempre la historia, tanto de los profetas del pasado, la historia bíblica, la primera venida del Mesías y todos los eventos que han acontecido están apuntando hacia la restauración de la iglesia, hacia la restauración del altar, hacia la restauración de la creación, hacia la restauración del reino sobre la tierra. ¿Por qué tenemos que tener claro todo esto para no andar confundidos con eso del nuevo orden mundial y el anticristo y un montón de cosas raras que la Babilonia esta horrorosa está, ¿verdad?, vendiendo el mensaje ese del terror para meternos paranoia, miedo y desenfocarnos? Tenemos que tener claro, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le haya haciendo así, trabajando en el reino. Entonces, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos que pedir el bautismo del Mesías. De nuevo, tenemos que pedir el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. Tenemos que pedirlo nosotros. Lucas capítulo 11, verso 13. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nosotros tenemos que pedir, ¿verdad?, esa llenura del Espíritu, ese poder del Espíritu. Aunque el evento de Pentecostés fue único en su estilo, aunque el evento de Pentecostés fue irrepetible y no habrá otro evento en esa dimensión, porque ya lo hubo. Habrán pequeñas réplicas individuales, visitaciones del Espíritu, manifestaciones del Espíritu, revelaciones, hablar en lenguas, profecía, milagros, prodigios. ¿Los vamos a vivir? Sí, porque creemos en eso, porque nuestro Mesías nos dijo, ¿verdad? Y todas estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y empezó a mencionar lo que va a pasar si usamos el nombre del Mesías, ¿verdad? Y esa es la visitación del Espíritu de Dios, esa es la visitación del Espíritu Santo. Pero el bautismo como tal, quien bautiza en Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. Amén. Entonces, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando hemos sido bautizados con el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego, no somos más condenados, ¿verdad? Y vivimos en el Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros somos uno con el Mesías y nosotros, ¿verdad?, hemos sido bautizados en Espíritu Santo y fuego, bautizados en el nuevo nacimiento y conocemos su mensaje, no hay ninguna condenación para nosotros porque estamos en el Espíritu. Hemos matado la carne. Amén. Por eso, si hemos sido bautizados con el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego, somos uno con Cristo. Somos uno con su mensaje y somos uno con su Espíritu. De nuevo, por eso si hemos sido bautizados con el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego, somos uno con Cristo, ¿verdad? Somos uno con su mensaje y somos uno con su Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesucristo. Y nadie puede llamar a Jesucristo Señor sino por el Espíritu Santo. Una vez más corroboramos que no son dos personas trabajando para sus propios intereses, que no son dos personas trabajando para sus propios grupitos, que no son dos personas trabajando para sus diferentes reuniones, sino que son uno solo. Aquel que habla mal de Jesucristo obviamente no sale del Espíritu, y nadie puede, ¿verdad?, llamar Señor a Jesucristo si no es a través del Espíritu Santo. O sea que
trabajan unidos, no hay tal división. No hay ni siquiera la mínima oportunidad para hacer doctrinas diferentes. La doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Jesucristo y la doctrina del Padre. Eso es confusión, eso es locura, eso huele a espiritismo, eso huele a vudú, eso huele a altar a la Santa Muerte, eso huele a mucha mezcla babilónica que por mucho tiempo le hemos tenido y que tenemos que erradicarla del cuerpo, sacarla completamente del cuerpo. Tremendo. Amén. Por tanto, ¿verdad? Ya lo leímos, que es 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesucristo. Y nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es a través o por el poder de la revelación del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, los discípulos del primer siglo tuvieron el cumplimiento de la promesa del Mesías. Todo el cumplimiento estuvo en Pentecostés. Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vea esto. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fue una promesa cumplida, ¿verdad? En un acontecimiento único, histórico, dirigido a recibir poder para anunciar y ser testigos del Mesías y de su reino. Este evento de Pentecostés fue una fiesta única e irrepetible para los discípulos del primer siglo, pero fue un modelo o un paradigma para los discípulos o creyentes que vendrían después. Acuérdese que como todo evento después de la muerte de Jesucristo Señor, se levantaron muchos falsos, se levantaron mucha gente hablando cualquier estupidez, se levantó mucha gente y eso lo continuamos viendo. Hay gente que primero sigue y quieren recibir el reino, se sientan 1, 2, 3, 15 días, reciben y después se van a hacer su propio tamal, ¿verdad? Y al tamal ya le agregan chancho, le echan pato, le echan piojo, le echan pollo, le echan gato, le echan murciélago, le echan un poquito de la Asamblea de Dios, un poquito, ¿verdad?, de la Bautista, un poquito de los Testigos de Jehová, un poquito de los mormones, y ya tienen su tamal. Y a eso le llaman grande revelación. A la mezcla, al sincretismo ridículo, al sincretismo payasero, ¿verdad? Y empieza, bueno, porque el que no lee la Biblia lo engañan facilito, se lo echan al bolsillo. Pero aquel que lee la Biblia va a estar un poquito más complicado engañarlo. Entonces, este evento de Pentecostés fue una fiesta única e irrepetible para los discípulos del primer siglo, pero fue un modelo, un paradigma para los discípulos o creyentes que vendrían después. Este evento fue para dar poder al cuerpo, para anunciar el evangelio del reino con poder y ser testigos de Cristo y de su doctrina. Pero es una vergüenza que después de la resurrección del Mesías, los discípulos, no hablo de los discípulos porque ellos lo hicieron bien, pero algunos que anduvieron por ahí rondando las enseñanzas del Mesías empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿De dónde sacaron el tema de bautizar en el nombre de Jesucristo cuando el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, dijo en Mateo 28, 18 al 20 cómo teníamos que hacerlo? ¿Por qué diablos aparece alguien allá en Hechos 19 bautizando en el nombre de Jesucristo y el otro por allá bautizando en el nombre de Jesucristo si ya habían recibido la orden de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces significa que en todos los movimientos, en todos los despertares del Espíritu, siempre hay charlatanes y gente que quiere hacer las cosas a su manera o crear cosas cuando no puedes crearlas, porque ya está escrito y lo que está escrito, punto. No podemos discutir lo que ya está escrito. Entonces, es importante que hablemos esto para que vayamos rompiendo todas esas espinas, porque a la hora de comer pescado hay mucha espina, entonces hay que sacar la espina, ¿verdad? Hay que sacar la espina. Este evento fue para dar poder al cuerpo, el evento de Pentecostés, para anunciar el evangelio del reino con poder y ser testigos de Cristo y de su doctrina. Había mucha confusión y mezcla en el primer siglo. Después de la resurrección del Mesías, por ello Pentecostés trajo orden y poder. También después del evento de Pentecostés hubo más, ¿verdad?, confusión. Después del evento de Pentecostés también, porque el nuevo paradigma era que
tenían que poner las manos a todos para que recibieran Espíritu Santo y hablaran en lengua. El que no hablaba en lengua no recibió el Espíritu Santo. Espérate, ¿quién dijo eso? Eso es una confusión que la hemos ido viendo a través de los tiempos, porque después de Pentecostés los apóstoles habían recibido el nuevo paradigma, pero fue un evento para ellos. Fue un evento para ellos, para que ellos se invistieran de poder y llevaran el reino y llevaran el mensaje. Pero de ahí ellos salieron y ellos tenían el paradigma que tenían que poner las manos en la cabeza y tenían que hablar en lengua sí o sí, a la fuerza o a la fuerza. No, espérate. Entonces, mucha cosa y mucha confusión que se desató, y toda esta confusión, ¿verdad?, nos ha afectado hasta ahora. Pentecostés no fue para hablar en lenguas. Qué pena. Fue una de las manifestaciones por el bautismo del Mesías en Espíritu Santo. Fue una de las manifestaciones. Pero no es que Pentecostés, es que a la brava tienes que hablar en lenguas. Espérate, ¿qué confusión es esa? Pentecostés fue, y lean la historia, Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Entonces Pentecostés no fue para hablar en lenguas. Pentecostés no fue un trabajo diferente o adicional que el Mesías había hecho. Pentecostés fue la confirmación y el cumplimiento de lo que el Mesías les prometió cuando estaba con ellos. Y entonces Pentecostés fue la descarga eléctrica de poder, para tener el poder de anunciar el evangelio del reino sobre toda la tierra y sobre todas las naciones. Poderoso. Entonces, entonces había mucha confusión y mezcla en el primer siglo después de la resurrección del Mesías. Por ello Pentecostés trajo orden y poder para continuar con el propósito de la primera venida del Mesías. Estamos claros que el bautismo en agua tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos claros. Es que no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Lucas como narrador histórico. No lo dijo el Juancito, el Patito, el Perrito, el Piojito, la Gallinita y el Diablito. Es que no se puede discutir. Lo dijo el Mesías. Mateo 28, 18 al 20. Y el Mesías se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Ya volví al Padre, morí, resucité, conquisté, soy Dios. Se cumplió lo que les dije. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Obviamente que esa palabra, estoy todos los días hasta el fin, se sobreentiende que fue a través del Espíritu Santo que vino y se quedó con nosotros, porque está con nosotros hasta el día de hoy. Claro, estaría con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo. Esto se cumplió en Pentecostés, y sería después de Pentecostés, ¿verdad?, poner orden a todo el desorden. De nuevo, y sería después de Pentecostés poner orden a todo el desorden, ¿verdad?, generado por líderes, discípulos dispersos que siguieron haciendo la obra a su manera. Hechos capítulo 8, verso 14 al 20. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Oiga esto, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero ¿quién diablos los mandó a bautizar en el nombre de Jesús si está escrito que tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo? Entonces eso también nos da una pauta, que habían sido enviados algunos líderes neófitos, algunos líderes inexpertos, o gente que estaba haciendo cualquier cosa e inventando sus propios mensajitos y su propia doctrina. No crean que eso pasa ahora, eso pasó de antaño. La gente hace lo que se le da la gana. La gente se piensa que porque sabe leer la Biblia y porque ya caminó con el hermanito tal y el hermanito Piojito que habla en lenguas, él también ya terminó piojero hablando en lenguas, y los dos van a hacer sus espectáculos. Señores, esto es serio. Esto no es como la gente piensa. Wow.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire bien la confusión que había ahí. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, claro, es que se prestaba. ¿Qué pasó? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Pues claro, ese era el nuevo paradigma, esa era la confusión. Porque ellos mismos estaban vendiendo confusión, en vez de explicarle a la gente, ¿verdad?, que había venido, que el Mesías vino, murió, resucitó, prometió bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, y nos bautizó con Espíritu y Santo fuego para hacer que su reino crezca, y ahora entonces ustedes van a recibir, ¿verdad? Número 1, ustedes fueron bautizados, sí, fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Número 1, sacar una vara y darles una pela y decirle: ustedes, ¿quién diablo les dijo que ustedes van a ser bautizados en el nombre de Jesús? Si nuestro Mesías nos dijo en vida, antes de subir al Padre, que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién diablo les dio la orden de bautizar en el nombre de Jesús? ¿Qué locura es esta, señores? Y esa era la confusión que se estaba moviendo. Y ahí estaba Simón, como lo vio a ellos, ¿verdad?, poniendo las manos y dándole importancia a la imposición de manos. Entonces, para que el Espíritu Santo cayera, en vez de vender el evangelio del reino y en vez de explicar lo que estaba pasando, entonces aquel vino y también, bueno, en agua revuelta todo el mundo mete la mano. Ya echaron la mano y aquel ya les ofreció plata. Les dijo: bueno, les voy a pagar a ustedes, ¿verdad?, para poner la mano, y estos aquí van a venir. Bueno, está bien. Aquí hay un montón que venden el milagrito, y venden el polvito de oro, y venden la muelita de oro, y venden también el aceitito traído de Israel. Entonces no es nada nuevo. Son amigos de Simón. Aquí está Simón ofreciéndole a Pedro. ¿Y qué le dijo? Diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¡Wow! Así como Simón que pensó que con dinero se compra el don de Dios, así estaban casi todos diciendo y haciendo cualquier cosa, bautizando en el nombre de Jesús cuando eso no se había mandado a hacer, poniéndole las manos a la gente para que recibieran el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuera, ¿verdad?, un amuleto, o como si el Espíritu Santo fuera que yo no sé qué, como una sesión de macumba, de vudú, como si hay que estar poseídos e invocar, ¿verdad?, al Espíritu Santo para empezar a temblar y hacer cosas raras. Una cosa horrorosa, que hubo una tergiversación de lo que realmente era el poder del Espíritu Santo, que es la cosa más hermosa que nos ha podido pasar. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y manifestación, Espíritu Santo y llenura, Espíritu Santo y obediencia, Espíritu Santo y santidad, Espíritu Santo como el que blinda, como el que protege, como el que activa, como el que nos ayuda en esta tarea gloriosa de expandir el reino sobre la tierra. Pero hemos tergiversado y hay gente que ya quiere vender hasta la manifestación del Espíritu Santo. Eso no es mentira. Simón ahí estaba, pero bueno. Y ahí de Simón algunas doctrinas han aprendido, porque este les ofreció dinero. Y mira, hay muchos aquí que están vendiendo el doncito, el milagrito y la cosita. Le aprendieron a Simón, a que sí, le aprendieron fuerte. Entonces, así como Simón, que pensó que con dinero se compra el don de Dios, tremendo, ¿verdad? Así estaban casi todos, diciendo y haciendo cualquier cosa. Los que educó el Mesías fueron 12. Y ellos fueron a Pentecostés y recibieron la promesa. Pero muchos se dispararon diciendo o haciendo, se dispersaron, haciendo o diciendo lo que querían. Por ello hay que estudiar las Sagradas Escrituras. Pentecostés y la llegada del apóstol Pablo trajeron orden a un desorden terrible de la época. Había un desorden fuerte de la época. No había maestros sólidos en la época, aunque habían algunos maestros que fueron nombrados, ¿verdad?, en la iglesia de Antioquía, y dentro de esos maestros estaba Saulo de Tarso.
Pero el apóstol Pablo pudo ver la falencia del magisterio profético, la falencia del magisterio apostólico, la falencia del magisterio dentro de la iglesia, ¿verdad? Había una falencia terrible, y la ventaja que tenía Pablo o Saulo, el que él ya tenía un conocimiento superior de muchas ciencias, y ahora que fue entrenado en el reino, para él fue más fácil, ¿verdad? Y se convirtió en un maestro de maestros, en un hombre que trajo orden, y el carácter que él tenía también le ayudó para usar la vara y darle en la cabeza a un montón de gente que estaba orinando fuera de la nica. ¡Wow! Los apóstoles oyeron la dinámica del bautismo por boca mismo del Mesías en Mateo 28, 18, 20. Y algunos lo hacían en nombre de Jesucristo. Vea usted qué desorden. Eso es confusión y desorden. Necesitaban pastor, necesitaban escuela, formación y orden. Y en medio de esa falencia se levantó Pablo. Por ello fue que él trajo, ¿verdad?, el liderazgo de esa falencia. Él lo tomó, el liderazgo de esa falencia. Después de Pentecostés quedó un nuevo paradigma. Ellos pensaban que todos tenían que hablar en lenguas por imposición de manos. Pero no es verdad. No es porque alguien te pone las manos en la cabeza que tú vas a hablar en lenguas. Y todavía hay gente que quiere imponerte, y te zampan la mano en la cabeza y hasta te empujan porque ellos quieren que el Espíritu Santo te tumbe, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo no te tumba, te agarran, mijo, y te zampan la mano y te van empujando. Ya primero lo hacen despacito, despacito. Cuando ya pasó una hora y tú no te caíste, van empezando ¿verdad?, a forzarte hasta que vas para abajo. Señores, eso no es verdad. El Espíritu Santo no necesitas ponerte las manos para que alguien reciba el Espíritu Santo. No. Les voy a contar mi historia. Yo recibí el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego como a la 1 de la mañana. Yo vine de una vigilia. Llegaría a las 12 de la noche a mi casa, como a la 1:30, 2 de la mañana. El Espíritu Santo, ¿verdad?, cayó sobre mí, el poder del Mesías cayó sobre mí y me puse de pie en la cama y empecé a hablar en lengua saltando. Ahí no estaba el pastor, ni la pastora, ni el piojo, ni el pato, ni el gato, ni el diablo. El Espíritu Santo cayó sobre mí y racaté pimplá. Mi abuela, que era babilónica, o sea, no era cristiana evangélica, pero era católica, tenía sus santitos, agarró la vara y se asustó, ¿verdad? Yo me acuerdo como se ayer, dijo, uy, ¿qué es lo que le han hecho? ¿Qué es lo que le han hecho a este muchacho? Lo han dejado loco los evangélicos, mira lo que está diciendo, yo no entiendo nada. ¿Cómo al muchacho le hicieron algo? Ay, Virgen Santísima, y empezó a rogarle a la Virgen y a tirar su agüita, a tirar su agüita bendita. ¿Qué es lo que haría la abuela? Yo no sé qué hizo, ¿verdad? Porque estaba asustada. Eran 2 de la mañana, mi mamá estaba en los Estados Unidos, mi papá en los Estados Unidos, y bueno, yo vine de una vigilia y el Espíritu Santo me agarró, aleluya. Y la vieja estaba asustada, bajando a la Virgen y bajando a sus santos, terrible. El Espíritu Santo me tocó y nadie me puso las manos encima. Como yo no sé, si yo me pongo a preguntarte tu experiencia, algunos han recibido el Espíritu Santo en la ducha, en el baño, en el auto, en la sala de su casa, aleluya, en el trabajo, allá en el monte, aleluya, en una vigilia, en un ayuno. Entonces, no es porque alguien te ponga las manos. Entonces, después de Pentecostés vino un montón de locos queriendo hacer de su experiencia personal una doctrina. Tú no puedes hacer de tu experiencia personal una doctrina. Los apóstoles tenían que estar demasiado maduritos para entender que lo que ellos habían recibido era irrepetible, era único, era histórico, era el cumplimiento de una promesa. ¿Por qué no podían venir ahora a agarrar del pescuezo a la gente para zamparles el Espíritu Santo hasta por los ojos? Espérate, y si no lo quiere, y si no lo busca, y si no lo necesita, no, pero es que yo soy el apóstol y le voy a poner la mano y zámpale el Espíritu. No, no se lo zampes. Y aunque tú se lo zampes, el otro no lo va a recibir porque no cree. ¡Wow! ¡Qué cosa más horrorosa! Esto es confusión. Algunos de ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo cuando la orden era otra. Y eso es o locura, o confusión, o rebeldía. Saulo de Tarso se convirtió y recibió al Espíritu Santo, ¿verdad? Saulo de Tarso se convirtió y recibió al Espíritu Santo, el bautismo en agua y todo de un solo.
Hechos 9, 17 al 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pero esa experiencia que tuvo el apóstol Pablo no es la misma experiencia que tuve yo o que tuviste tú. Entonces imagínate si el apóstol Pablo hace una doctrina de esa experiencia que él tuvo. Imagínate si yo hago una doctrina de la experiencia que yo tuve. Imagínate si tú haces una doctrina de la experiencia que tú tuviste. Y cada quien hace su doctrina. ¿A dónde vamos a parar? Tiene que venir alguien aquí con orden a ponernos órdenes y no vamos a hacer un montón de cosas raras, cosas horrorosas. Tiene que haber un cambio, señores. La Biblia es clara, es específica. Por eso tenemos que sentarnos y aprender la palabra. Lo que vivieron los apóstoles en Pentecostés fue una promesa para ellos, pero ellos no podían hacer una doctrina de esa experiencia que ellos recibieron. Ahora ellos sí podían hacer una doctrina de toda la enseñanza que recibieron con el Mesías, porque fue el Mesías mismo, Dios mismo, que les dio la orden y les dijo: esto es lo que van a hacer. Después que el Mesías les dice que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos van y bautizan en el nombre de Jesús. Todo al revés. Señores, a la gente hay que agarrar el pelo y pegarle trompadas para que entiendan. No podemos hacer doctrinas de experiencias personales. No podemos hacer una doctrina de porque yo voy y echo sal. Y echo sal yo, ¿verdad?, a las casas, y echo sal para sacar los demonios, echarle sal a la cama. Sí, hacemos eso como un acto profético, pero el poder no está ni en la sal. El poder no está en la sal, el poder está en la fe del acto profético que estamos haciendo. Pero no quiere decir que a todas las casas del mundo donde yo vaya, pero de que tengo que echarle sal a todo el mundo. Espérate, ¿cómo le voy a echar sal a todo el mundo? Me van a decir el viejo de la sal. Eso no es así, eso es confusión, eso es trastorno, eso es locura. No podemos hacer doctrina de nuestras experiencias personales. ¿Cuántas veces hemos tenido, por ejemplo, qué sé yo, actos proféticos violentos y fuertes? Dios me ha dicho: usa arma de fuego, y hemos usado pistola, boom, 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 ¿verdad? Para retirar demonios 12 de la noche, 1 de la madrugada, en terrenos abiertos con actos proféticos. Ahora yo tengo que escribir un libro, la nueva doctrina, sacando diablos con pistola. ¿Qué es esto, señores? Yo hago confusión, eso es locura. ¿Cómo vamos a estar? Para todo hay que usar una pistola para sacar demonios, para todo hay que usar sal, para todo hay que usar... No, espérate, son actos proféticos, pero no, eso no lo hizo el Mesías. Eso no lo hizo el Mesías. ¿Ya? En todo caso, en una ocasión el Mesías escupió tierra e hizo lodo, y con saliva hizo lodo y curó un ciego. Hizo un acto profético, ¿verdad? No por ese acto que él hizo vamos a hacer una doctrina de andar curando a los ciegos y escupiéndoles los ojos y la cara. Ajá, y si no se cura y le llenamos de saliva la cara, señores, un poco más de respeto. Las cosas no son así, tenemos que ser sabios, maduros, entendidos y no andar con locura, porque un montón de locura que anda la gente. Señores, por favor, esto es terrible. Wow. Entonces, ¿verdad? El apóstol Pablo recibió todo de una, pero no a todos les va a pasar lo mismo. No podemos hacer una doctrina de experiencias personales porque jamás nos entenderíamos. Existen personas que nunca hicieron la oración de fe y hablaron en lenguas. Yo conozco gente que antes de aceptar a Jesucristo hablaron en lenguas. Sí. Usted me va a criticar, es verdad. Yo conozco casos de personas que no aceptaron a Jesucristo y hablan en lenguas. Y el Espíritu Santo, y Jesús los bautizó con el Espíritu Santo y fue porque se metieron en la candela. Y el que se mete, si a usted le gusta el humo, váyase a la cocina. Si a usted no le gusta el humo, no vaya a la cocina, porque en la cocina hay humo. Entonces pórtese serio, no se acerque a la cocina. Si usted se acerca a gente llena del Espíritu Santo, llena de poder, llena de gloria, se le va a pegar algo. Aunque sea la carne, le va a chamuquear a gloria. Se va a venir. ¿Qué pasó con Saúl? Con Saúl se metió entre los profetas y el Espíritu Santo cayó sobre él. ¿Qué le parece? Y el Saúl empezó a profetizar. Y la gente, wow, Saúl entre los profetas. Y profetiza.
Claro, se metió en la cocina y salió con olor a humo. Así que si no quiere oler a humo, no se meta a la cocina, porque en la cocina está que le zumbe el humo. Bueno, señores, queremos humo, démosle con el Espíritu Santo, pero no hagamos doctrina de experiencias personales. Y eso ha pasado con las asambleas de Dios, con algunas denominaciones, con algunos pentecostales que te quieren obligar y ponerte la mano, el dedo, empujarte. Espérate, un poco más de respeto. Eso no es. El Pentecostés fue para darnos poder para ser testigos de Jesucristo el Señor. Así como Jesucristo había sido testigo del Padre y entró a la sinagoga y bajo el poder del Espíritu Santo leyó el libro de Isaías y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Jesucristo salió del desierto los 40 días de la tentación que el diablo le hizo por 40 días en el ayuno, y salió de ahí con el poder, bajo el poder del Espíritu Santo, para leer el libro de Isaías. Entonces significa que Jesucristo fue testigo del Padre a través del poder del Espíritu Santo. Y así como el Padre me envió a mí, yo os envío, y sopló en ellos: recibid mi Espíritu. Y ellos recibieron. Ellos fueron enviados para manifestar el poder del Mesías, para manifestar el mensaje del Mesías, la doctrina del Mesías. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Ezequiel vio las aguas. Ayer vimos, la escuela de ayer hablamos del Espíritu Santo, de cómo operó en diferentes tiempos de la Biblia. Véase en la escuela pasada cómo Ezequiel vio las aguas y cómo Ezequiel fue llevado por el Espíritu al valle de huesos secos. Entonces, cómo el Espíritu Santo ha venido trayendo liberación, abriendo los ojos, abriendo el entendimiento. Pero no podemos hacer una doctrina aparte, fuera la doctrina del Espíritu Santo. Eso ya huele como a espiritismo. Eso ya huele como a, qué sé yo, a Illuminatis, a Rosacruces, a diablos evangélicos con Biblia negra. Señores, arrepintámonos de tanta mentira. No podemos estar haciendo tanta confusión de las cosas tan simples y sencillas. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Testigos de su poder, testigos de su cruz, testigos de su resurrección, testigos de su muerte, testigos de su mensaje, testigos de su reino. Tremendo. Entonces, existen personas que nunca hicieron la oración de fe y hablaron en lenguas. Existen muchos pastores que predican el evangelio y no hablan en lenguas. Y son del diablo, por eso no han tenido, o el Espíritu Santo los tocó, pero no toda la manifestación del Espíritu Santo tiene que ver con hablar en lenguas. No toda. Esa es una doctrina de los eventos acontecidos después de Pentecostés. Se levantaron diferentes ideologías, diferentes corrientes, diferentes líneas, queriéndole meter miedo a la gente, que si no hablaba en lenguas era porque tenía al diablo, que si no hablaba en lenguas era porque estaba en pecado, que si no hablaba en lenguas porque el Espíritu Santo no estaba con él, y tanta confusión y tanto miedo que le metían a uno. Gracias a Dios que el Señor nos sacó de esos lugares de terror. Entonces, la experiencia de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa y el poder para ser testigos del Mesías y de su mensaje. No habrán 1000 eventos de Pentecostés de la misma manera. Ese evento fue único para equipar a los santos y cumplir propósito. El Espíritu opera como quiere y se manifiesta como quiere. Nadie tiene un aparato que mida al que califica y al que no califica para recibir al Espíritu Santo. Eso es una farsa. Nadie tiene un aparato que diga este sí, este no, este sí, este no. Estas son doctrinas de demonios. Entonces el Espíritu opera como quiere y se manifiesta como quiere. Nadie tiene un aparato que mida al que califica y al que no. Si el mismo Mesías dijo que en aquel día las prostitutas irán adelante, ¿cómo les quedará el ojo a los santos del sistema? ¿Cómo se van a ver la cara los santos del sistema en aquel día si las prostitutas van a estar adelante? Las prostitutas, aquellas con las que ellos se acostaron, porque saben que pagaron alguna vez una prostituta, y ahora la van a ver allá, y ellos atrás, y ni siquiera van a entrar, y la prostituta, hola, ¿te acordás? Que yo estuve contigo, pero el Mesías me liberó. El reino es así, señores. Entonces, por favor, no hagamos doctrinas
No hagamos doctrinas de experiencias personales. La experiencia con el Espíritu Santo es un evento único, es un evento maravilloso. La experiencia con el Espíritu Santo es un evento poderoso, es un evento lindo, es un evento que si se repitiera todos los segundos de la vida sería espectacular, sería maravilloso. Pero no hagamos una doctrina de experiencias con el Espíritu Santo. Yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo maravillosa y se la voy a contar. Yo le escribí un libro de poemas al Espíritu Santo. Y me metí en un ayuno. Y agarré el libro de los poemas, así como esta libreta, agarré el libro y empecé a leerle todos mis poemas al Espíritu Santo. Uno de mis poemas dice: si mi temor es dejarte, si mi dolor es contristarte, entonces mi muerte es dejar de sentirte. Para los muchos que yo le escribí. Y uno de esos días hice un ayuno y le leí todos los poemas al Espíritu Santo. Y después le dije: hermoso Espíritu Santo, dime que realmente has tomado, ¿verdad?, estos poemas que yo te he hecho. Amado, no le miento, el libro, el cuaderno de notas se levantó un poco hacia arriba, se quedó en el aire, o sea, se separó de mi mano, se quedó en una posición de levitación en el aire y se abrió hoja por hoja solo, hoja por hoja. Y después que llegó hasta la última de la carátula, ya esta es la última, ¿no? Esta aquí, ya cuando llegó a la última, cayó al piso. Y yo me tiré al piso a llorar y a adorar porque entendí que había leído todos mis poemas. Ahora yo tengo que hacer una doctrina de eso, de esa experiencia que yo viví con el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que quiere obligarte. Bueno, ahora si tú quieres que el Espíritu Santo te toque, hazle poemas porque yo le hice poemas. Espérate, esa fue mi experiencia. Pero no te voy a condenar a recibirla. De Pentecostés fue un evento único para los apóstoles del Cordero, para que ellos fueran activados en el poder y fueran testigos del Mesías en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y gracias a esa experiencia nosotros fuimos afectados. Pero después de esa experiencia se levantó mucho loco diciendo cualquier cosa, creando líneas, creando doctrinas y haciendo cualquier cosa. Por eso es que tenemos que velar las Sagradas Escrituras, velar por el cumplimiento de la palabra y seguir todo el mensaje del Mesías. Si un apóstol, que no es el caso porque en la Biblia no hay ninguno de los apóstoles que no concuerde con el Mesías, ¿verdad? Ninguno. Todos los escritores de la Biblia apuntan hacia el cumplimiento de los tiempos, apuntan, ¿verdad?, hacia el reino, apuntan, ¿verdad?, hacia la primera y hacia el retorno del Mesías, apuntan hacia todos los cumplimientos que en el Mesías se dieron. Entonces la Biblia no se contradice, pero muchas personas tenemos historias bíblicas que son espejos para que nosotros no cometamos esos errores. De personas que hacían lo que se les daba la gana. Simón estaba ofreciendo plata para el don del Espíritu Santo. Y algunos tomaron ahí, ¿verdad?, hicieron su doctrinita de eso. Y hay unos aquí que venden el pañito ungido, y venden el aceitito, y venden el alcohol, y venden la tierrita de Israel. Y venden el chofar. Y venden el pedacito de la camisa del apóstol que está ungido. Cualquier cosa. Y esas ya son doctrinas del pentecostalismo, o doctrinas pentecostales, o cosas raras. Entonces, todas esas cosas tenemos que eliminarlas. El reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios es poderoso y tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Entonces, es muy importante que entendamos que nosotros tenemos un Dios, un bautismo, una fe, un solo Señor, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tenemos tres dioses, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres operan juntos, como uno solo. Y el trabajo del uno lo confirma el otro. Y el trabajo del otro lo confirma el otro. Entonces no están trabajando por separado. Por eso no debemos de tener la doctrina del Padre, no debemos tener la doctrina del Hijo y no debemos tener la doctrina del Espíritu Santo, sino que debemos tener el mensaje del reino como la doctrina que el Mesías trajo de parte del Padre y que el Espíritu Santo vino a confirmar de parte del Padre. O sea que está claro. Está claro, no podemos estar haciendo cosas como se nos da la gana. El Espíritu Santo no bautiza a nadie. Y quítese ese paradigma tonto que lo engañaron. No existe un versículo en la Biblia que le diga que el Espíritu Santo bautiza. Ahora, el Espíritu Santo fue enviado
¿verdad? A confirmar todo lo del Mesías. Y el Mesías bautizó a sus apóstoles en Pentecostés con Espíritu Santo y fuego. Y continúa bautizando a la iglesia con Espíritu Santo y fuego. Y continúa preparando a la iglesia hasta cumplir propósito, hasta el retorno del Mesías. Amén. Entonces, si nosotros tenemos claro las cosas del Espíritu, no vamos a andar en confusión. No vamos a andar ahí creándole doctrina a Pedro, creándole doctrina a Juan, a María, la doctrina de Pablo, la doctrina de esto, la doctrina del otro, la doctrina del otro. ¿Qué cosa? El mismo Pablo les digo, ¿murió Pablo por ustedes? No, ¿verdad que no? Fue Jesucristo. Entonces vamos a apuntar hacia Jesucristo, el cristocéntricos, como ese ombligo que nos conecta con el cielo, porque Él es el ombligo que conecta cielos y tierra, el gobierno de los pies con el gobierno de la cabeza, ¿verdad? Para la eternidad, juntos. Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno solo, no como tres dioses. Tenemos que romper todas esas confusiones para poder ser gente entendida y comprender que Pentecostés vino para Hechos 1:8. Para eso vino Pentecostés. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos de su poder, testigos de su mensaje, testigos de su reino. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no es hablar mal del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar a Jesucristo. Es rechazar el mensaje, es rechazar el reino. Porque Él vino para repetir lo que el Mesías dijo. Entonces, herir al Espíritu Santo es herir la doctrina de Cristo. Herir al Espíritu Santo es herir la muerte, la resurrección. Es herir el trabajo del Mesías. Usted quiere dañar al Espíritu Santo, hiera el trabajo del Mesías. Deseche el reino y empieza a hablar cualquier mensaje. Va a herir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no lo va a perdonar ni en este siglo ni en el venidero. Tremendo. Entonces, es muy importante que tengamos claro el reino para que nuestra mente se abra. Amén. Por eso parece muy sencillo y simple lo que estamos hablando. Pero tenemos que hablarlo para romper ciertas confusiones que hemos venido escuchando a lo largo y ancho de toda la historia cristiana. Yo tengo 44 años, conocí al Señor a mis 6, 7 años y desde ahí hasta ahora he escuchado cualquier cosa. Algunas las compré y las creí porque pues era un niño. Pero pues no todo el tiempo uno es niño, ¿verdad? Ya me quité los pañales y ahora pues me sé lavar solo y conozco la cruz, conozco el altar, conozco la palabra, escudriñen las escrituras y escudriñamos la palabra y ahora ya no nos meten el dedo en la boca ni nos engañan. Entonces tenemos que escudriñar, ¿verdad? Es tremendo. Eso, ahí dice el pastor Mario, el Mesías bautizó ¿a qué? A sus apóstoles en Pentecostés con el Espíritu Santo y fuego. Los bautizó. Porque el bautismo de Jesús no fue agua. Él no bautizó a nadie. El bautismo era de Juan el Bautista, porque era el único. Después que Juan murió y que Jesucristo resucitó, Jesús envió a los apóstoles a bautizar en agua. Pero no era para bautizar en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Era para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero siempre había confusión y siempre la gente hace lo que quiere, porque a veces mandamos a la trinchera a gente que no está preparada. A veces mandamos al ministerio a hermanitos que no hay otro. Y este aquí tiene la lengua media corta. Pero pues el único, mándalo vos. Ay, zampalo, a ver cómo le va. No, espérate, no lo zampes. Primero libéralo. Fórmalo, instrúyelo y envíalo para que pueda hacer las cosas bien. Por eso si queremos abrir las casas Cornelio en cada lugar, tenemos que hacerlo con instrucción de palabra, con formación, no es a la zumba marumba. No es que Tim Marín de 2 pingüe, cúcaramácara, títere fue, zámpele, fue a envíalo vos. Ay, tiene roto el trasero, la lengua, el ojo, el pelo, pero no hay otro, ponelo a él. No, espérate, hay que costurarlo para que no vaya roto. Y ahí pues que siga. El reino de Dios es hermoso, el reino de Dios es maravilloso y tenemos que hacer las cosas bien hechitas, ¿verdad? Les mando un besito a todos, que el Señor les bendiga, que el Señor multiplique sus fuerzas y terminamos esta escuela de este fin de semana, iniciamos el lunes con la escuela, ¿verdad? Y que el Eterno nos dé favor, nos dé gracia, continuamos en otra faceta del Espíritu Santo. Estos temas parecen muy sencillos, muy simples, pero tenemos que hablarlo desde la perspectiva del reino para ir rompiendo muchas cosas que nos han engañado, ¿verdad? Que nos han, Dios mío, entonces necesitamos estar en el Espíritu. Bueno, pues oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias, oro por la fidelidad, oro por la amistad,
Oro por los recursos, los equipos, profetizo que todos los equipos están con nosotros, que la gente no se va, que la gente va a buscarte, que la gente va a querer estar contigo. Profetizamos y declaramos que todo espíritu de confusión se fue, toda malicia se fue y somos gente llena del Señor, amén. Somos personas del Espíritu. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica, Shabbat Shalom a todos. Les mando un besito a todos, los amo a todos y gracias por esta noche maravillosa. El domingo en la mañana vamos a tener una activación como todos los domingos a las 10 de la mañana, hora del Perú. Vamos a tener una activación maravillosa. Que el Eterno les bendiga, pues, besitos a todos y Shabbat Shalom. Bendiciones.